¿qué tal? Sean bienvenidos a este espacio espiritual donde tenemos el honor de compartir con todos ustedes un tema que es muy importante para toda persona que se acerca a conocer más de las Sagradas Escrituras. Y es que si queremos hacer una completa interpretación de los textos sagrados, será muy importante entonces tener presente al momento de acercarnos a las Escrituras, conocer los géneros literarios, pues a través de ellos vamos a comprender mejor lo que el autor sagrado ha querido transmitirnos. Los géneros literarios son las formas en que se expresa el autor sagrado, en las que plasma sus pensamientos para dejarlos en estos libros que todos tenemos en nuestras manos. Para desarrollar este tema me acompañan 4 maestros que son actualmente alumnos del posgrado para maestros de Biblia del Instituto Bíblico Católico de Guadalajara. Aquí a mi izquierda tengo al maestro Manuel Bravo. Mucho gusto, es un placer. A mi derecha, al maestro Luis Apango. Agradezco la invitación, es un gusto estar con ustedes. Y a mi extrema izquierda, al maestro Salustio Saucedo. Muchas gracias, es muy gratificante estar con ustedes. Bien, pues para comenzar a compartir este tema, queremos ponernos a disposición, poner nuestro corazón para que el Espíritu Santo dirija esta obra. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has querido iluminar los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que este mismo Espíritu Santo nos haga gustar del bien y gozar de sus consuelos divinos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, los géneros literarios que queremos compartir con ustedes son 7. Entre ellos está el género histórico, el género profético, el género sapiencial, el género lírico, el género epistolar, el género apocalíptico. Y vamos a comenzar a describir el género literario histórico, que es el género que más abunda en los textos sagrados. En él se utiliza para contar la historia del pueblo. Es muy importante porque a través de él se describen tanto las tradiciones como los nombres de las personas, los lugares y todas las formas en que sucedieron todos y cada uno de los acontecimientos de la historia de nuestra salvación. Primero fueron transmitidos de manera oral y después han sido puestos por escrito. Entre los libros que podemos clasificar dentro de este género pertenecientes al Antiguo Testamento tenemos el libro de Josué, tenemos el libro de los jueces, tenemos los libros de Samuel, los libros de los reyes, tenemos los libros de las crónicas, el libro de Esdras, el libro de Nehemías y los 2 libros de los Macabeos. Aunque se consideran libros con historias edificantes, también pertenecen a este género los libros de Ruth, de Judith, de Esther y el libro de Tobías. Pasándonos al Nuevo Testamento, ahí podemos encontrar dentro de este género literario histórico los 4 evangelios y obviamente el libro de los Hechos de los Apóstoles. Como mencioné, este es el género que más abunda en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, no quiere decir que estos libros, clasificados como históricos, no quiere decir que no contengan alguna parte o fragmentos de los otros géneros, porque también lo poseen, como ya lo vamos a ver en esta descripción de los siguientes géneros. Y bien, para ayudarnos a desarrollar el tema del género legislativo, le voy a pedir al maestro Manuel Bravo que nos comparta y nos lo describa. El género literario, en este caso legislativo, se basa en las leyes que Dios da principalmente a Moisés en el Sinaí. Estas leyes son tanto el código de los 10 mandamientos como otras leyes que se va transmitiendo, son principalmente para que el pueblo de Israel tenga una unificación
como pueblo. Tenga al mismo tiempo, vienen unos preceptos y unos códigos y unas leyes que el pueblo los hace únicos. Antes del exilio, había tres cosas que unía fuertemente al pueblo de Israel. Era Dios, era el templo y era la ley, la tierra. Después del exilio, este pueblo se siente sin tierra y no tiene templo que los une. Entonces, de aquí en adelante, estas personas ven un detalle tan hermoso de basarse en la ley, porque algunos israelitas regresaron a su tierra y muchos israelitas ya no regresaron, mas ellos querían tener todavía la nación, la unión de ser judío. Entonces, los sacerdotes se dan la tarea de sacar plenamente lo que se conoce como la Torá. La Torá es la ley escrita o oral que se transmite y se lleva a cabo en los judíos. Es parte de su vida, porque no solamente ya son leyes o preceptos, sino que la ley, la Torá, la hacen parte de su vida. Viven con ella. Y eso es, a fin de cuentas, lo que en un momento dado el Dios es lo que quería al darles estos preceptos y estas leyes. De estas leyes y estos preceptos se sacan principalmente del Pentateuco. Esto quiere decir que se sale principalmente del Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Aquí salen alrededor de 613 mandatos, que son mandatos de dos formas. Uno está como mandato y el otro como caso. Voy a poner un ejemplo. En el mandato puede haber positivos y puede haber negativos. El positivo es amarás al Señor tu Dios. El negativo sería no matarás. En el detalle del caso tenemos la cuestión, por ejemplo, de Dios cuida tanto a su pueblo y lo ama tanto que le dice a su pueblo, habrá ciudades santuarios donde estas personas, sin querer, hayan cometido un asesinato, pueden refugiarse en ese lugar. Y aquí estamos hablando ya de caso. Dentro de esta fe judía, hay un hermoso mandato que los judíos lo toman como oración. Y es una tremenda oración hermosa. Y dice, Shema Israel, escucha Israel, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Este es otro mandato donde se dan dentro de estas 613 leyes, pero es algo que los une. Es una, ¿cómo se puede decir? Un patriotismo que une a los judíos en este momento donde los judíos no tienen templo, no tienen, muchos de ellos no tienen tierra, los une la Torá y los hace distintos a todos nosotros por la ley. Y la ley está dada para que el hombre esté en paz con Dios, esté en paz con el prójimo y esté en paz con la naturaleza. Muy bien, muchas gracias, Maestro Manuel. Gracias. El siguiente género que queremos describir con ustedes es el género profético. Y para eso voy a pedirle al Maestro Luis Apango que nos ayude a describirlo. El género literario profético es un género predominante en el Antiguo Testamento, presente principalmente en los libros de Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, denominados profetas mayores, y en los libros de Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, denominados profetas menores. Mediante este género literario se busca transmitir la voluntad de Dios al pueblo en las circunstancias concretas que vive, a través de la existencia de un mensajero que habla en nombre de Dios.
Las características del género literario profético se explican principalmente por la psicología del profeta y la naturaleza de su misión. Esta es esencialmente hablar, no por iniciativa ni en nombre propios, sino porque Dios lo ha tomado para ello. Dios le revela su voluntad, hace de él su heraldo, con objeto de recordar, de desarrollar y de hacer observar los grandes principios de la alianza mosaica. Los profetas utilizaron una gran variedad de géneros de lenguaje y escritura. Es muy interesante observar que en muchos escritos proféticos se da el esquema desgracia, salvación, de modo que la amenaza se ve suavizada por la esperanza de un oráculo salvífico. Entre los principales géneros que se pueden encontrar en los libros proféticos, podemos citar los siguientes: acciones simbólicas, amenazas razonadas, discusiones, lamentaciones y reprensiones, alegorías, elegías proféticas, discursos apocalípticos y discursos parabólicos, instrucciones cultuales, palabras de salvación y combinaciones de todos estos géneros. No es de extrañar que en la palabra profética se conserve el estremecimiento de la vivencia que ha impactado al portavoz de Dios. De aquí que los discursos proféticos posean por lo general un elemento dramático, vaciados en formulaciones incisivas, breves y rotundas, configurados rítmicamente y ligados a una métrica, expresan en forma de sentencia lo que ha dicho Dios. Como señal de que sus palabras son palabra de Dios y de que Él los ha enviado, utilizan constantemente la fórmula "así habla el Señor", o también "así ha hablado el Señor". A menudo se le pone al comienzo de la sentencia profética, al final de la cual aparece con frecuencia un oráculo del Señor. Lo que los mensajeros del Dios de Israel tienen que predicar se expresa en un lenguaje agitado, de imágenes impresionantes, de forma clara y a veces hiperbólica. El profeta juzga los sucesos a la luz divina, las alianzas, las guerras, las calamidades públicas, censura la idolatría, la corrupción, los excesos de lujo y de poder y las diversas injusticias. Anuncia los castigos, exhorta al arrepentimiento, reconforta en la prueba y promete la salvación. Los profetas de Israel son los personajes que perciben y experimentan la palabra de Dios, que pueden y deben predicar en una experiencia personal, en un hecho misterioso que viene del mismo Dios y que se da en forma de visión o de audición bajo la mano o la sombra de Dios. Deben interpretar la experiencia mística según la esencia y la voluntad de Dios y han de traducirla en palabras humanas. Para ello se valen de las formas y de los géneros ya mencionados. Muchas gracias, maestro Luis. El siguiente género, vamos a compartir con ustedes con mucho cariño, es el género sapiencial. Le voy a pedir al maestro Salustio Saucedo que nos ayude a describirlo. Como no, con mucho gusto. Voy a compartir este género
literario que corresponde al género sapiencial. Si nos podemos nosotros recordar que desde el Éxodo, desde el capítulo 1 a Eclesiásticos 51, todo nos habla de sapiencial, nos habla de sabiduría. Es muy común en toda la Biblia del Antiguo Testamento, de los libros del Antiguo Testamento, en donde se menciona esto. Por ejemplo, vamos a poner el profético, el legislativo, nos habla precisamente de sabiduría. En los profetas, por ejemplo, vamos hablando de Isaías, de Oseas. Ellos nos hablan también de sabiduría, que es libro sapiencial. Pero no los podemos incluir a ellos dentro de estos libros, porque son en el género literario profético. Igualmente, en el legislativo hay muchos libros que hablan también de sabiduría, pero no los podemos incluir, porque están en el género, no son del género sapiencial. Y en los libros sapienciales, en lo que se refiere a la sabiduría, hay dos tipos de escritos que las Biblias modernas nos han hecho referencias a todo esto y para el estudio. Por ejemplo, los libros didácticos y sapienciales ahora se repiten, se dicen en escritos, que dice el escrito sapiencial o de sabiduría, que en esos libros nos constan de 5 libros, que son Job, Proverbios, Eclesiastés, Sabiduría y Eclesiástico. Esos libros nos hablan especialmente de sabiduría. Y en el libro de los poéticos nos hablan del libro de los Salmos, de los 150 Salmos, de ese canto de amor, el cantar de los cantares, y el libro de las Lamentaciones. Ahí se hace la división del libro sapiencial, de sabiduría y poético. Y por eso hoy vamos a compartir con ustedes este tema, en donde nosotros vamos a ver los sapienciales, que podemos hacer la referencia de todo esto. Más allá de la actualidad, lo que debemos de tener nosotros, que es la disciplina, las cualidades, los atributos, y todo eso nos lleva ¿a dónde? A la sabiduría, que representa en una actitud actual, de cómo nosotros podemos vivir, de cómo podemos ver todo eso, pero eso lo podemos vivir en la sabiduría bíblica. Hay que tener muy presente eso, de la sabiduría bíblica, en donde todos este género lo dividimos en los 5 libros, y nosotros podemos vivir de esa sabiduría que nos hace falta a la humanidad, que nos hace falta a nosotros mismos, y que nos representa en estos 5 libros. ¿Y qué nos hace todo eso? Más humanos. Con un poquito de esfuerzo que hagamos, nos ayuda a vivir en la palabra de Dios. Nos ayuda a llevar a otras personas. Se lo dirigimos a los hombres, a toda la comunidad, a todo el mundo. Y esa sabiduría es la que nosotros debemos de tomar de esos 5 libros. Yo les voy a decir, en el Proverbios 22, 17 al 24, 22, ¿qué nos dice? Hay ese texto que nos dice: pongan atención a las enseñanzas que los sabios están escribiendo para que ustedes se aprendan, para que ustedes se enseñen. Debemos de aprender ahí de ese texto bíblico, donde nosotros, ahí está la enseñanza, y que son los sabios los que los escriben en el transcurso de todo el tiempo, que fueron escritos variadamente. También podemos hacer mención, vamos haciendo mención del libro de Job. En el libro de Job, ¿qué nos dice él? ¿Qué nos dice el libro? Que es un libro de dolor. Y hay que estar muy presentes de ese dolor. Hay que tener en cuenta que si es dolor o es pecado, porque es una experiencia viva. Y el tema dominante del libro es el sufrimiento. Es el sufrimiento de un inocente,
que se dice que es el paciente Job. Y por muchas razones pasaron todo ese tipo de situaciones. Por ejemplo, en el capítulo 12 podemos hacer mención, dice, Job tomó la palabra y le dijo a Dios, fíjense muy bien, y le dijo a Dios, reclamándole, diciéndole, Señor, ¿en dónde estás? ¿Por qué no me escuchas? Él no escuchaba a Dios. ¿Por qué? Por lo que estaba pasando, por lo que estaba sucediendo. Pero si nos vamos más adelante, en el capítulo 38, que dice, el Señor le respondió a Job desde la tormenta. O sea, Job no escuchaba, no entendía cómo estaba por la ira, por el enojo, como quieran, y ahí lo escuchó. Y en el capítulo 42, Job le volvió a responder al Señor. Le dijo, te escuché, Señor. Ese es tipo de sabiduría que nosotros debemos de tener. De tener ese oído de escuchar a Dios en ese momento. Esa es la sabiduría de Dios. Esa es la sabiduría de la Biblia. O por ejemplo, en el libro de los Proverbios, que a lo largo de la historia se ha venido enriqueciendo todos estos dichos culturales de sabiduría popular, de sentencias y de refranes. Esto es lo que nos hace mención en el libro de los Proverbios. Y nosotros podemos hacer mención lo que les acababa de comentar en el libro de los Proverbios, capítulo 22, 17, que nos dice, escucha y haz caso de las palabras de los sabios. Pon atención a mi enseñanza, te serán gratas, si te las guardas dentro y las tendrás a punto de tus labios. Y esos son nomás 2 versículos que nos toma hacer todo esto, de escuchar, de ver, de saber la sabiduría de los dichos, de los refranes, que los estamos escuchando y que los tenemos nosotros en la boca. Esa sabiduría que nosotros podemos dar. Esa sabiduría que nosotros podemos decir, que podemos estar presentes aquí en este momento, poder decir. De lo que estamos hablando de sabiduría. Sabiduría bíblica para derramarla a la sabiduría humana. A vivir, a que vive el hombre. También podemos seguir. En el libro de en el libro de la sabiduría. Este libro de la sabiduría cronológicamente nos habla del Antiguo Testamento y está escrito en los umbrales de la vida de Jesucristo, en plena época de la difusión de la lengua y de la cultura griega. Y esto provoca un diálogo enriquecedor que más tarde se extendería al Nuevo Testamento. Escuchen bien. Este diálogo se va a extender al Nuevo Testamento y a la iglesia que profesamos hoy en día. El diálogo de la sabiduría es una de las las ideas platónicas de la inmortalidad a la luna del alma, que constituyen decisivamente a perfilar la doctrina de la resurrección y de la solución, así de uno de los problemas más vivientes que existen hoy en día. Por eso la sabiduría es muy importante de llevarla nosotros a cabo. En el libro del Eclesiastés, en este pequeño libro, o Coelet, es una ilustración sapiencial de un libro pequeño en donde nos habla de la sátira, nos habla de la expresión, de lo contrario, de donde nosotros podemos decir de todos los acontecimientos y valores que realmente está el sabio. Y por último, vamos hablando del libro eclesiástico. Ese libro eclesiástico es el único libro del Antiguo Testamento que lleva una firma, que el autor es Jesús Ben Sira. Esto procede de otro nombre,
pero por eso nosotros lo llamamos la sabiduría Benzira o Sirácides. Este es un profesor que combinó las funciones de sabio y escrito, es decir, instruía acerca de cómo conducir nuestra vida, el estilo de la vida, es semejante a los proverbios. Es en sí, en este tiempo, que nos enseña el precepto, lo que decía el maestro Manuel de la ley, lo que decía del maestro Luis. Son los preceptos de la ley de Dios. Son los preceptos de Dios y los preceptos de los principios de la ley de Moisés. Muchas gracias. Pues bien, hermanos, no podemos negar el gozo tan inmenso que siente nuestro corazón cuando comenzamos a escuchar estos textos bíblicos que contienen sabiduría pura que ayudarán al hombre en este caminar de la vida. El siguiente género literario, que queremos compartir con ustedes es precisamente el género lírico, y va muy ligado al género sapiencial. Por eso es que me vuelvo a ceder la palabra al maestro Salustio para que por favor nos comparta y nos describa este siguiente género literario. Muchas gracias, nuevamente continúo con ustedes. Pues este libro de lo que vamos a hablar precisamente de los escritos poéticos, que les acabo de mencionar, que están divididos en tres, y son tres partes en donde son oraciones, el amor y la lamentación. Nosotros podemos decir que los salmos es un ángulo paralelismo, que lleva un ángulo paralelismo, que lleva un ritmo, que lleva una repetición, que lleva una antítesis, y que lleva, y más que nada, fíjense muy bien, nos fijamos muy bien, una imagen de lo que nos estamos tratando de mencionar. Los salmos para ver una razón muy especial, es una oración con canto. Es un diálogo, un encuentro con Dios a través del hombre, que logra alcanzar las experiencias y sentimientos espontáneos de lamento, de súplica, de confianza, de arrepentimiento, de gratitud, de alabanza, de admiración y de profesión de fe. ¿Cuántos sentimientos encontramos nosotros en estos contextos? ¿Cuántas experiencias que nos convierte a llegar a este lenguaje que nos hace acompañar con música? Todas estas características que nos mencionan los salmos podemos dividirlo en tres partes fundamentales, que son de los cantos de los salmos. Los podemos dividir en los himnos. Hay diferentes variedades de himnos: salmos de súplica, salmos didácticos o de introducción. Todos estos nos llevan a una misma oración, a un mismo canto, a una misma realidad. Cuando nosotros nos sentimos, ¿cómo podemos pedirle a Dios? ¿En qué forma podemos estar con Dios? Aquí está un ejemplo en donde podemos entender esa sabiduría, esa poesía que le encontramos con Dios, para poder estar cerca de Dios, porque también los podemos encontrar salmos mixtos, donde podemos estar precisamente con Dios. También nos podemos ir a otra poesía, que para mí es una de las más lindas que están escrito en el Antiguo Testamento, que es el Cantar de los Cantares. Es una colección de poemas de amor con algunos elementos que se refieren a una cierta unidad de algunos estribillos, repetición de palabras, frases del mismo tema, todo por el mismo canto. Seguida
seguida de esto, nos lleva muy adentro a la iglesia cristiana, que podemos interpretar este canto, de esta clave, es simbólica, que es de las más modernas interpretaciones que podemos considerar nosotros, la interpretación. ¿Cómo le podemos dar esta interpretación a este canto? En donde el más bello cántico se besa con besos de su boca, son mejores que el vino tus amores, exquisito el olor de tus perfumes, tu nombre es el aroma que se espante. Por eso te ama la doncella. ¿Cómo podemos interpretar nosotros? ¿Cómo podemos ver este poema? ¿Cómo podemos verlo? Escucharlo. Podemos ver que aquí está el amado y la amada. El amado podemos nosotros poner a Dios, que Él nos habla en su lenguaje. Como por ejemplo, que nos dice en el capítulo 1, versículo 9, yo te comparo, amada mía, a la hermosa yegua de la carroza del faraón. Qué hermoso se ven tus mejillas con esos aretes y tu cuello con esos collares. Te haremos aretes de oro con adornos de plata. Eso le está diciendo la amada, dando la interpretación de sabiduría y poético. Ahí nos está hablando, nos habla Dios, nos habla a nosotros. ¿Y qué le contesta la amada? La amada la podemos interpretar como la iglesia. Por ahí podemos nosotros llegar a entender todo eso. Y el de las lamentaciones, que son las lamentaciones, que son más que nada, es la disciplina que ocupa en el decir de la sabiduría que el hombre universal le hace y le dirige a Dios conforme a una disciplina, en una cualidad o en un atributo, en una oración. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, maestro Salustio. El siguiente género literario es el género epistolar. Maestro Manuel, ¿cómo podríamos resumir de una manera breve este género epistolar? Mira, el género epistolar es el que más se utiliza en el Nuevo Testamento. Son las cartas de Pablo, las cartas universales, y cada una de ellas principalmente da una respuesta a los diversos problemas que tiene cada comunidad. Cada comunidad tiene problemas muy diferentes y cada uno de los escritores, en este caso Pablo, se dirige a ellas con una respuesta a esta problemática en especial. Entonces, por eso en estas cartas del cuerpo paulino son 13 cartas las que se le atribuyen a Pablo. También tenemos las epístolas universales, que se llaman universales o católicas, porque no van dirigidas en sí a nadie, sino a la iglesia en universal, a diferencia de las epístolas de Pablo, que siempre van dirigidas a un remitente o a una comunidad en especial. En este caso tenemos que las cartas paulinas siempre llevan una forma en 5 partes principalmente, que es principalmente el saludo, donde se nombra el autor y los que lo están acompañando a él. La segunda parte siempre viene incluida una acción de gracias, y la tercera parte ya viene el cuerpo de la carta, donde se desarrolla y se ven los problemas y respuestas que tiene a cada parte. La cuarta parte es una exhortación, la que dice Pablo a esta comunidad, y la quinta parte siempre es un saludo y una bendición final. Pues esa es su estructura. Esa es la estructura normalmente de una epístola. Y las cartas de católicas son 7, y son la de Santiago, primera y segunda de Pedro, 1, 2 y 3 de Juan, y la de Judas. Básicamente este es el género literario epistolar. Muy bien, bastante completo. Maestro Manuel, muchísimas gracias. Vamos a concluir con el último género literario,
que es el género apocalíptico. El maestro Luis Apango nos va a ayudar a describirlo de una manera también muy breve. Con gusto. La palabra griega apocalipsis significa manifestación o revelación de cosas secretas. Pueden ser tanto hechos del pasado como acontecimientos futuros. El género apocalíptico bíblico tiene su fuente principal en algunos escritos proféticos. Son conocidos los Apocalipsis de Isaías, capítulos del 24 al 25, y de Daniel, capítulos del 7 al 12. La obra que le da nombre a este género es el libro del Apocalipsis, único libro del Nuevo Testamento y uno de los más majestuosamente dramáticos de la literatura universal. El género literario apocalíptico, la revelación se hace habitualmente por medio de visiones. Se asemeja estrechamente con el género literario profético. Se caracteriza por utilizar la profecía, los símbolos y el lenguaje misterioso, con fórmulas grandiosas, impresionantes, extrañas personificaciones, símbolos fantásticos y la constante intervención de los ángeles de Dios. Su lenguaje se asemeja al de los profetas, como ellos vaticina, primero, persecuciones y grandes calamidades, que sirven en el plan de Dios como llamada a la conversión de los elegidos. Segundo, la derrota de los adversarios. Y tercero, el advenimiento de una era de paz y de felicidad para los seguidores de Dios. Con el Apocalipsis se cierra la historia de la humanidad, que se abrió en el libro del Génesis. Los elegidos, después de formar en este mundo la iglesia valiente, caminante y militante, formarán al final de los tiempos la iglesia triunfante de manera total y se unirán felices y para siempre con Cristo. El Apocalipsis es la gran epopeya de la esperanza cristiana, el canto final de la iglesia perseguida. Es, además del Evangelio, el libro del optimismo cristiano que termina con un anhelo cargado de esperanza. Ven, Señor Jesús. Muchas gracias, maestro Luis. Con este género concluimos los 7 géneros literarios de las Sagradas Escrituras que tuvimos a bien compartir con todos ustedes. Agradezco a los maestros Luis, Manuel y Salustio y los invitamos a que visiten el Instituto Bíblico Católico de Guadalajara para que conozcan los programas que se imparten en ella. Muchas gracias y que todo esto que acabamos de compartir en este momento sea para mayor gloria de Dios.